En el capítulo de hoy, nosotros nos vamos a referir a viajes que yo he hecho hacia otras civilizaciones con estos seres. En una de las oportunidades en que yo me encontré con ellos, eh, nos fuimos en sus naves, partimos en una nave pequeña, la que ellos llaman Wambas, son los discos voladores, los platillos, y nos fuimos hacia una nave nodriza que estaba estacionada fuera de nuestro sistema solar. Lo que demoró a tiempo de mi existencia habrán sido unos 7 segundos. Posterior a eso, esa nave ingresó dentro de una nave nodriza, una nave alargada así en forma de puro. Nosotros entramos por una especie de rampa que se abrió en la parte de abajo de la nave, ingresamos adentro y dentro de ella yo debo haber contado unas 8 o 9 naves más de las mismas en las que nosotros íbamos. Esta nave nodriza viajó, yo diría más o menos unos 5 minutos, una cosa así, y nos encontramos mirando yo en el lugar donde iba. Había una sala y en esa sala había un visor que era una mesa redonda con una especie de imagen que yo no veía nada, o sea, yo veía puras cosas raras así que no entendía, y uno de ellos se percató de que yo no entendía lo que estaba tratando de ver. Entonces él puso la mano en uno de los costados de esa especie de mesa, que era como un visor grande, una mesa redonda con una cúpula así, media de semiesfera, luminosa, y interrumpió una de las luces que había en todo el entorno, y de repente yo veo la imagen, y veo como la nave en la que yo iba se iba acercando a una nave inmensa triangular, más o menos de unos 12 kilómetros por 12 kilómetros por 12 kilómetros, porque era una nave exactamente como un rectángulo, un triángulo rectángulo. Y la nave desciende e ingresa, y me encuentro con que prácticamente era una verdadera ciudad flotante, autosustentable. Tenía dentro de esa nave, había de todo, o sea, lo que te puedas imaginar y hasta lo que no te puedas imaginar. Y mucha, pero mucha gente. Una población mínima de miles de personas, todas haciendo diferentes labores. Habían lugares donde habían verdaderos huertos, donde se sembraban y se procesaban alimentos, plazas, bosques, lagos, lagunas, riachuelos. Había de todo dentro de esa nave. Bueno, en esa estancia y en esos momentos en que yo ingresé a ese lugar, nos llevaron a una sala de, por decir así, de visita, en donde una alta jerarquía de ellos me recibió y me empezó a explicar eh, muy claramente, y vuelvo a insistir, nunca con palabras. O sea, no había, yo no veía que sus labios se movieran ni dijeran palabras, pero yo sentía una sensación muy especial y muy distinta a lo que la gente siquiera presupone de lo que es la telepatía. La forma de comunicación que tienen ellos es una forma de comunicación muy completa.
es una transmisión de ideas, imágenes y sentimientos simultáneos, en donde las explicaciones que ellos te dan, tú las sientes como propias. Es como si tú más bien recordaras lo que te están diciendo o lo que te están explicando. Entonces de esa manera ellos me hablaban de toda su organización, cómo ellos se organizan en sus viajes, en sus naves, cómo se mueven, qué tecnología usan. Ellos usan tres tipos de energía. Usan la energía eléctrica, magnética y fotónica. No hay ninguna otra energía. Son todas energías absolutamente limpias. No dejan absolutamente ningún residuo, ningún cambio, ninguna alteración. Ellos crean conductos magnéticos como verdaderos túneles en donde el espacio y el tiempo no existen y viajan a través de ellos en lo que demora tu pensamiento, se puede decir. Bueno, me llevaron entonces a un mundo que se llama Hafnir. Esto está en la constelación de las Pléyades, en uno de sus sistemas solares, en el sistema solar de Atlas. Y en ese sistema solar de Atlas llegamos, se estacionó esta nave porque no ingresa al planeta, y nosotros lo subimos a una de las naves pequeñas, a una de las guambas, y solamente una guamba bajó a ese mundo. Y yo siempre acompañado con tres seres que eran como mis monitores, por decirlo así. Y ellos me iban explicando todo. Y yo vi ciudades preciosas, prácticamente como de cristal, semeja a cristal. En realidad son elementos trabajados y tratados que tienen muchas propiedades simultáneas. Las construcciones que ellos tienen crean temperaturas, modifican y manipulan luminosidad y limpieza, autolimpieza. Uno entra en unas atmósferas que son absolutamente limpias. Ahora, ellos que respiran igual que nosotros. Respiran una base de nitrógeno con oxígeno, hidrógeno y otros elementos que son los elementos naturales, normales en todos los planetas habitables. Obviamente que las fuerzas de gravedad son distintas. Cuando yo ingresé a ese planeta yo me sentía como casi como una pluma, casi como que volaba. Yo no caminaba, caminaba casi como suspendido. Y esa es la razón por la que ellos también son tan altos. Porque hay una menor fuerza de gravedad, yo creo que son como una séptima parte de la gravedad que tenemos nosotros acá. Ellos comen igual que nosotros, se alimentan, pero de alimentos procesados. Y todo los ecosistemas que ellos tienen son absolutamente limpios. Ellos no tienen gobierno, no existe el comercio, no existe el dinero, no existen las fronteras, no existen las armas tampoco. Existe una sociedad que se basa en recursos. Ellos tienen una cantidad de recursos perfectamente contables y controlables en sus planetas. Y de hecho cada planeta tiene prácticamente 3-4 veces más que lo que necesita toda la población de ese planeta. No se toma absolutamente nada que no sea necesario. Existen leyes estrictas, muy estrictas, sí. No se conoce, o sea, ellos son como niños, son como ángeles. No conocen el mal, no conocen la distorsión, no conocen el odio, la mentira, el orgullo, la vanidad, la ambición personal, el posesionismo sobre cosas materiales. No existe. De hecho, nadie es dueño de nada allá. Todos son dueños de todo y todos son tutores y responsables de lo que se tiene. Todas las tecnologías que ellos utilizan son patrimonio de toda esa humanidad en forma absolutamente gratuita.
hay formas de desplazarse, formas de viajar dentro del planeta. Hay ciudades submarinas, hay ciudades en las altas montañas, en los bosques, en los lagos, incluso en órbita alrededor del planeta. También hay eh, pequeñas, bueno, pequeñas para el planeta, pero grandes estaciones espaciales como las que yo les mencioné, ese nave triangular que son ciudades autosustentables. Allá los soles que hay son varios y el conjunto armónico de los tipos de radiaciones que producen cada uno de esos soles produce una radiación en donde tú estás prácticamente como en una eterna primavera. No existe la noche y sin embargo tampoco existe un día desolador o un día encandecedor. Existe una eterna primavera. Hay plantas, ejemplares, insectos, mariposas, flores, semillas, fuera de todo contexto, con propiedades absolutamente distintas. Y hay algunos alimentos que tienen múltiples aplicaciones. Todos los envases que ellos utilizan para trasladar o transportar una alimentación son todos biodegradables, producidos por las mismas especies vegetales, procesadas por supuesto. Y la alimentación toda es procesada y es estrictamente equilibrada, regulada. Ellos consumen no grandes cantidades, y sin embargo tienen una salud comparable a la nuestra, prácticamente eterna. Son seres que desencarnan para volver a encarnar a voluntad, programado, lo programan con parejas que van a tener un hijo y de alguna manera ellos prácticamente eligen cuánto tiempo viven en un cuerpo físico. Para ellos el cuerpo físico es un traje temporal que ellos utilizan y ellos mantienen su conciencia, mantienen su conocimiento y no pierden memoria de nada absolutamente de lo que ellos hayan aprendido. Y toda la civilización prácticamente se vive y desvive por el prójimo, por los semejantes. Ellos respetan a los animales, respetan a las plantas, a los frutos, a las aves, y para todo ellos piden permiso y hacen una especie de concentración, por decirlo de un modo, como para tomar algo de la naturaleza y nada de lo que toman lo hacen sin dejar de agradecer a la creación, al poder creativo. Ellos no creen en una virgen, no creen en un Jesús, no creen en cosas que de alguna manera sí respetan, sí, ellos a sus maestros. Ellos tienen y han tenido, obvio, muchos maestros. Pero el sentido y la creencia que ellos tienen respecto a la divinidad es que existe una inteligencia y una energía creativa, ¿ya? A los que ellos le dan un aspecto, por decir, una imagen de un ser muy lleno de vida, joven, eternamente joven, y es como que ellos quieren inmolar en sí mismos esa imagen. Entonces ellos tratan de ser como las leyes que ellos tienen. Las leyes que tienen son estrictísimas porque ellos respetan mucho todo tipo de existencia que esté ajena a su propia existencia, a su propio ser. Creo que en la medida que vaya contándoles a ustedes, vamos a ir avanzando en poder darles una idea más somera, más cabal de lo que son civilizaciones extraterrestres, más avanzadas que nosotros. Para muchos en el pasado estos seres fueron dioses y fueron ángeles o arcángeles.
Las creencias de esos seres son, primero, el amor es una creencia, la felicidad es una creencia, la rectitud es una creencia, la honorabilidad es una creencia. Y todas esas creencias ellos las resumen en la palabra y el concepto real de lo que es sabiduría. Todos viven y todos aplican y todos se esmeran para mantener eso dentro de sí, dentro de cada uno de ellos y para con los demás. Entonces, cuando hay seres, por ejemplo, que son más pequeños, que nacen, todos son padres, todos son madres, todos son hermanos, todos son maestros, todos son guías de ese ser. Y a diferencia de nuestro mundo, se les da las facilidades pero absolutas en todo el sentido de facilitar el crecimiento de esa persona, el desarrollo. Y por sobre todo se respeta, pero como si fuese una ley sagrada, la vocación de cada individuo. Ellos saben que de la misma manera como existe un equilibrio ecológico en las naturalezas que existen y que se han creado y que se han formado en diferentes sistemas solares, donde hay colonizaciones, ellos de alguna manera siempre están ciertos y en todo momento ellos saben de que el equilibrio es muy importante. Y luego, por tanto, todo lo que a los seres se les entrega como información, como tecnología incluso. Las tecnologías, por ejemplo, ellos no las entregan a la civilización así. Alguien inventó algo hoy día y mañana se entrega, no. Cada invención se estudia no cientos, sino miles de veces. Y se ve siempre que no exista el más mínimo posible error o posible consecuencia o posible reacción que vaya a producir un desequilibrio en el entorno o en el interior o aún en la parte psicológica de los seres. Todo es concienzudamente estudiado antes de entregárselo a la civilización. Pero todo eso es patrimonio de toda la humanidad. Entonces, cuando alguien crea algo nuevo, más avanzado, en realidad toda la humanidad se alegra. Y lo celebran. Los seres a su vez ganan, ¿no es cierto?, dentro de esa civilización un respeto, una identidad. Todos, no existe, como en nuestro mundo, no existe la competición, no existe, no existe el bullying. Eh, ellos tienen también su humor. No es solo propio de nosotros que nosotros tengamos humor, ellos también tienen humor. Pero ellos por sobre todo lo que más defienden es la absoluta felicidad de todos los seres. Las organizaciones de esos gobiernos son, para mi modo de pensar, son de excelencia. Se preocupan hasta del más mínimo detalle de las necesidades de su civilización. Y por sobre todo la equidad, la justicia es algo que se defiende con todo y todos. Prácticamente no hay posibilidad de que nazcan allá seres con problemas o anómalos. Primero, psíquicamente ellos, por su alimentación, tienen un absoluto control de sí mismos, son seres más evolucionados, más avanzados. Existe también ciertas conexiones en el cerebro que nosotros carecemos, pero que ellos sí tienen, que los hace ser prácticamente seres superdotados comparados con nosotros. Ellos tienen muchos dones,
y de hecho ellos pueden producir ciertos efectos que para nosotros serían milagros. Para ellos es prácticamente habitual. ¿Mm? Ellos son muy mágicos en muchas cosas. Bueno, los dejo desde ya invitados para un próximo capítulo. Espero que estén pendientes de esto. Y en la medida que vayamos avanzando, voy a ir entregando más información que es la que ellos quieren que ustedes como seres humanos sepan. ¿Por qué? Porque en el fondo es para que nosotros como humanidad nos preparemos, logremos abolir ciertas cosas desastrosas, horribles que están ocurriendo en nuestro planeta, a todo nivel, a niveles gubernamentales, a niveles de creencia, a niveles de ciencias, a niveles de capacidades y a niveles de precaución. Nosotros debemos de prevenir muchas cosas que pueden ocurrir en el futuro y está en nuestras manos el nosotros cambiar un desastroso futuro que pudiéramos tener por causa de nuestra necedad, por causa de nuestra ignorancia o por causa de todas nuestras falencias como seres humanos. Así entonces los dejo gratamente invitados para el próximo capítulo. No se olviden, pueden escribirnos a nuestro mail que aparece en pantalla y también pueden aprovechar de ver nuestra otra página de cienciar.com, en la que yo estaré con mucho gusto en recibir sugerencias, preguntas, sobre todo preguntas porque es lo que más ustedes seguramente van a necesitar después de estas cosas que les estoy relatando.